Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hoy llegamos ya al fin del recorrido de los pensadores. No es que no volvamos a tocar nada de pensamiento, sino que lo vamos a relacionar con todo lo que sigue. Pero hoy llegamos con el último pensador que nos propusimos ver, que es John Maynard Keynes. Nosotros decimos que John Maynard Keynes es probablemente el economista más importante del siglo XX, por varias razones que vamos a tratar de explicar. Y que también dijimos que es ruptura y continuación del neoclasicismo. Lo pusimos en ese lugar y en esa misma línea. Y también vamos a tratar de aclararlo en esta conversación que vamos a tener en este video que estamos armando. Y como siempre empezamos con el contexto histórico. Digamos, miren, John Maynard Keynes nace en 1883, un par de meses antes o un par de meses después, más o menos ahí, que cuando muere Marx, que muere también en 1883. Proviene de una familia de la burguesía ilustrada inglesa. Es hijo de dos profesores de la Universidad de Cambridge y tanto la madre como el padre son profesores, y hay una anécdota que es que el padre y la madre de Keynes fueron el primer matrimonio que se permitió en la universidad entre profesores, porque antes no se permitía que los profesores y las profesoras se casaran por cuestiones que tenían que ver con la objetividad, un montón de otras cosas, que a lo mejor poner sentimientos podía embromar la investigación, bueno, cosas que hoy las vemos como una soncera y que en ese momento también se veían como una soncera porque las parejas existían y de todo tipo aparte, las parejas, como si ustedes estudian un poco la historia van a encontrar. Bueno, nació el hijo de los dos profesores de Cambridge, nació en 1883. John Neville Keynes, que es el padre, era profesor de economía también, y contemporáneo de Marshall, muy amigo de Marshall, de Alfred Marshall, el que ustedes tienen la lectura de los neoclásicos a Alfred Marshall, que le dijimos que fue el que inventó las curvas de oferta y demanda prácticamente. Como buen hijo de la burguesía ilustrada, estudió en colegios importantes, un colegio que se llama Eton, después pasó al King's College. Eton y el King's College son esos colegios de alcurnia en donde ustedes vieron que van vestidos de determinada manera, los estudiantes y todo eso. Miren, piensen en Harry Potter y ahí van a tener una escuela típica de la burguesía, aunque en Harry Potter no aparece eso, pero típica de la burguesía ilustrada inglesa. Él, como no podía ser de otra manera, estudia economía en Cambridge y su tutor es Alfred Marshall, casualmente. Recordemos que para ser economista había que estar en la universidad, había que tener título universitario. Eran los que podían hacer economía, eran ellos, ¿no? De acuerdo a lo que los neoclásicos pensaban. Sin embargo, esta generación a la que pertenece Keynes es una generación contestataria, es una generación que, como todos jóvenes, se rebelan frente a la realidad de sus padres o de la sociedad en que viven, y forma parte de lo que se dio en llamar la generación eduardiana, porque Eduardo es el rey que sigue a la reina Victoria, y estos jóvenes estaban en contra de toda esa moral victoriana, puritana, que les marcaba la vida en sus aspectos personales entre tantas cosas, que era lo que estaba bien, que era lo que estaba mal, el puritanismo aplicado a la vida de cada uno. Entonces esta generación que se llamó eduardiana, hay un grupo de ellos que forma un colectivo, que forma un grupo, que se llama Bloomsbury, el grupo de Bloomsbury. Y estos eran muy, muy contestatarios. No voy a profundizar en esto, que es muy interesante, toda esta historia. Solamente esto, dentro de ese grupo había personalidades que después se destacaron en distintas
disciplinas. Por ejemplo, estaba Virginia Woolf. Alguien de ustedes la va a conocer, seguro, Virginia Woolf. Isadora Duncan, bueno, Virginia Woolf fue una escritora. Isadora Duncan, una bailarina clásica. Bertrand Russell, un filósofo. Y otros más. Oscar Wilde y otros más que después fueron muy importantes en sus propias disciplinas y que querían romper con esa vieja moral puritana y darse otros permisos. Y de hecho se los dieron. Miren si habrán sido importantes todos estos, que todos les han hecho alguna película. Quiere decir que en algún lugar dejaron un rastro. Este cuestionamiento a la moral victoriana y a las normas impuestas inclusive por Cambridge hacen que el propio Keynes haga algo que era pecado para los economistas y para los estudiosos de Cambridge, que era emplearse, trabajar, y se emplea en el Tesoro inglés. Y como empleado del Tesoro inglés, lo envían a trabajar a la India, que aún era colonia inglesa. Y ahí empieza a ver cómo la economía de laboratorio, de la que salen los economistas de Cambridge, cómo la economía de laboratorio no siempre coincide con la vida práctica, con las problemáticas concretas del mundo económico. Entonces comienza a escribir algunas cosas en un tono más heterodoxo. Llamo heterodoxo a un tono que no sea tan encerrado en la línea neoclásica. Y por eso no es demasiado bien visto, pero claro, el padre, profesor en la universidad, él es tutoriado por Marshall, digamos, grande figura, tampoco se lo va a cuestionar demasiado. Durante el tiempo que pasa Keynes, pasan un montón de cosas, digamos. Pasa la Primera Guerra Mundial. Nosotros que dijimos, la Primera Guerra Mundial es una de las cosas que provoca, uno de los 3 o 4 motivos que provoca que las ideas de competencia perfecta y de armonía y qué sé yo comiencen a ser cuestionadas por hechos concretos. Entonces pasa la Primera Guerra Mundial. Pasa la Revolución Rusa, 1917, ¿no? La Guerra Mundial 1914-19, la Revolución Rusa 1917. Otra cosa que pone en cuestionamiento que asunto del neoclasicismo. Recuerden que esto ya lo hablamos todo en el video y en el escrito neoclásico. La cuestión del Estado. O sea, donde dijimos, bueno, hay un Estado omnipresente que en este momento está haciendo, no hay capital privado, hay colectivizados todos los medios de producción y sin embargo la economía sigue produciendo y se siguen generando mercancías. Entonces también pone en cuestionamiento el tema del Estado y su intervención. Vamos, y lo que colma el vaso de Keynes un poco es que él, como funcionario del Tesoro inglés, formó parte de los acuerdos de Versalles, del Pacto de Versalles, que es el pacto que se hace después que termina la Primera Guerra Mundial, en donde, como cada vez que hay una guerra, los ganadores deciden qué hacer con los perdedores, con qué cosas quedarse de los perdedores, qué castigos darles, qué reparaciones de guerra tienen que pagar por haber perdido la guerra. Y entonces ahí Keynes no está de acuerdo y lo escribe todo esto. Yo no voy a abundar en nombres de escritos, pero escribe todo esto y él dice que no está de acuerdo con los terribles castigos económicos que se les da a los países perdedores. Bueno, por un montón de razones, se los castiga demasiado, se los hace trabajar mucho y trabajan mucho para pagar las reparaciones de guerra. Entonces, él no está de acuerdo y se retira del gobierno inglés. Se retira del gobierno inglés y ¿a dónde va? Y vuelve a Cambridge como profesor. Y en Cambridge, si bien sigue siendo visto como un heterodoxo y sigue escribiendo cosas heterodoxas, se rodea de un grupo de discípulos que después van a ser muy importantes en la historia contemporánea.
porque esos discípulos también eran vistos con burla, digamos, risueñamente, y se le llamaba el circo de Cambridge. O sea, todos los que estaban con ese profesor que era Keynes, era un circo, el circo de Cambridge. Ahora ese circo de Cambridge va a tener después una actuación muy importante después de la segunda posguerra. Entonces se va. ¿Qué pasa con Keynes? Que seguía escribiendo cosas, tenía sus discípulos. Ahora, hubiera pasado como un economista más que escribió cosas y que a lo mejor algunos que nos interesa la historia del pensamiento económico lo hubiéramos leído, pero de ahí no pasaba. Ahora, ¿qué fue lo que pasó que hizo que Keynes tuviera después un rol preponderante? Y pasó la crisis del 29. Estalla Wall Street como una muestra de todo lo que estaba pasando en el mundo capitalista, un mundo capitalista que ya bajo los postulados neoclásicos de libertad absoluta no se podía manejar porque había producidose muchos cambios, no solo el que dijimos del Estado con la Unión Soviética, no solo el que decimos de la competencia perfecta, que no podía haber competencia porque ya desde el fin del siglo XIX y comienzos del XX ya no había un montón de empresas por las cuales se podía competir, sino que habían aparecido lo que conocemos como los monopolios. Una etapa que fue estudiada fundamentalmente y al principio por los economistas de cuño marxista, y no solo economistas, sino políticos, y que se lo dio en llamar la etapa imperialista del capitalismo, con la aparición de estos monopolios que hacían que la competencia no existiera directamente. Entonces, perdón, esta crisis del 29 aparece con fuerza. ¿Y qué es lo que aparece en esta crisis? Aparece que esta es una crisis que empieza a golpear muy fuerte en las fuerzas productivas. Hay desempleo de fuerzas productivas, un paro forzoso de las fuerzas productivas muy, muy amplio. ¿Y por qué se produce esto? Primero porque no hay demanda de los bienes que se estaban generando. ¿Por qué no hay demanda de los bienes que se estaban generando? Porque los nuevos procesos productivos, concretamente el taylorismo, en los países industrializados, aumentó muchísimo la productividad, generaba montones y montones y montones de mercancías, y mucho más que antes y mucho más baratas. Ahora, el problema es que esa producción en masa no tenía como contrapartida una demanda, lo que llamamos consumo de masas. ¿Por qué? Porque si bien la productividad había aumentado un montón, los salarios de la clase obrera, que era la inmensa mayoría de la población, habían quedado muy bajos, muy rezagados, seguían casi a nivel de subsistencia, un poco más. Entonces, toda esa oferta de mercancías no tenía una contrapartida de una demanda solvente que pudiera comprarlas. Y eso entonces nos hace hablar de una crisis, en algunos casos de sobreproducción, en otros casos, ustedes seguramente habrán leído a Paul Suissi cuando vimos Marx, una crisis de subconsumo, pero una crisis en definitiva en donde hay mercancías que quedan en stock, y eso es problemático para el capital. ¿Por qué? Porque el capital no puede cerrar el ciclo. Recuerden que el capital, volvemos un poquito a Marx para explicar esta crisis. Más allá de que esta crisis no es del lado de la oferta, como decía Marx, pero piensen en el ciclo del capital. ¿El ciclo del capital qué es? D, M asterisco, D asterisco, así la presentamos nosotros. D, M se cumple. Ahora, ¿dónde se corta el ciclo del capital? En la segunda parte, en M asterisco, D asterisco, que es la parte de la venta, la parte de la realización de esas mercancías. Es decir, las mercancías están con el valor incorporado, constante, variable, plusvalor, pero el problema que tienen es que no son adquiridas, quedan en stock. Por lo tanto, la metamorfosis del dinero, que eso es lo que es el capital,
el dinero se tiene que transformar en más dinero, no se logra completar. Y ese es un problema porque hay fuerte sobreproducción o subconsumo. Entonces, eso provoca que las fábricas dejen de producir, que se saquen líneas de producción enteras y que se expulse mano de obra. Entonces hay un desempleo, un paro forzoso de medios de producción y de fuerza de trabajo. Lo que provoca un desempleo involuntario, porque había hasta trabajadores que querían trabajar por el plato de comida y no conseguían laburo. Entonces, un paro involuntario, desempleo involuntario altísimo, 25, dicen algunos, 30% en el mundo industrializado y con todo el rebote que tiene en el resto del mundo. ¿Qué dicen los neoclásicos cuando se les pregunta, che, ¿qué pasa con esto? Los neoclásicos nos dicen, nada, hay que esperar. Esto se arregla solo. ¿Cómo se arregla solo? Sí, el mercado se autorregula. Recuerden la ley de Say, que es una de las cosas que ustedes tuvieron que ver con Ricardo, que era uno de sus 4 pilares, la ley de Say. ¿Y qué decía la ley de Say? Que toda oferta crea su propia demanda. Acá no se está cumpliendo esto, el Keynes se nos hace ver. Dice, ¿por qué? Porque el 29 hay crisis, el 30 hay crisis, y sigue hasta el año 32 y ya, ¿qué está pasando acá? Entonces, el mercado no se autorregula, dice Keynes. Dice, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, Keynes dice que en el corto plazo hay que salir de la crisis. Ahora, además de resolver el desempleo, hay que salir de la crisis. Y dice que este desempleo es consecuencia de lo que acabamos de decir, una insuficiencia en la demanda efectiva. Entonces, hay que aumentar la demanda efectiva. Salir de la crisis es una cuestión vital. ¿Por qué? Porque en el nuevo mundo, en donde el Estado es omnipresente, en la fresquita Unión Soviética, no existe este problema de crisis, ni de desempleo, ni nada de eso. Entonces hay un problema político también en donde la clase obrera puede referenciarse en esa nueva forma de organización de la producción y el sistema de relaciones humanas que tiene que a lo mejor llamarle la atención a algunos y querer pasar ahí. Entonces Keynes, como defensor del sistema capitalista, dice hay que salir de la crisis y rápido, en el corto plazo hay que tomar medidas. Es muy peligroso políticamente que no ocurra esto. Entonces, ahora en el segundo videíto vamos a ver un poquito más sobre qué medidas hay que aplicar para salir de esta crisis que postula Keynes. Enseguida volvemos.